Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Amigos, damos comienzo al segundo tema de nuestro curso de Filosofía Elemental. Tema este segundo que lo vamos a dividir en dos partes. Hoy trataremos la primera parte. Nos encontramos en las nociones preliminares de filosofía. En el video anterior estudiamos qué es la filosofía perennis, la definición y utilidad de la filosofía. Estudiamos el concepto, objeto y utilidad de la lógica, que es una parte de la filosofía. Vimos qué es la verdad desde el punto de vista filosófico y lógico, y cuáles son algunos enemigos que impiden o dificultan que el ser humano pueda conocer la verdad. Veamos el capítulo 1. Número 2. La lógica natural es la disposición que la naturaleza nos ha dado a todos los hombres para conocer la verdad. Todo ser humano que viene a este mundo, a no ser que venga con alguna enfermedad, tiene esta disposición natural a pensar con lógica. Y cuando hablamos de verdad, estamos refiriendo a muchos otros términos que apuntan a lo mismo: certeza, certidumbre, veracidad, evidencia, autenticidad, realidad, seguridad, convencimiento, creencia, constancia. Esta disposición natural de lógica puede perfeccionarse con reglas fundadas en la razón, en el raciocinio, y en la experiencia, en la práctica. Y ahí tenemos dos ejemplos. Un ejemplo de raciocinio: una cosa no puede ser y no ser a la vez. Principio de no contradicción. La experiencia, el cubo inteligente de Rubik, ¿no es cierto?, que ayuda a que uno desarrolle su capacidad de resolver problemas. Hay reglas o leyes para dirigir el entendimiento humano al conocimiento de la verdad. Y hay principios en que estas reglas se fundan. El conjunto de estas reglas y de estos principios constituye lo que llamamos lógica artificial para diferenciarla de la lógica natural. Cuando hablamos de leyes en la lógica, nos referimos a proposiciones que son universales, que cabe para todo el mundo en cualquier época y lugar, que son necesarias, es decir, sin las cuales no puede haber un pensamiento lógico, que son evidentes, es decir, que no necesitan ni siquiera de demostración por su claridad, y verdaderas, es decir, que son fieles a la realidad de lo que es el pensamiento y de lo que las cosas son en sí. Algunas de estas leyes son el principio de identidad, el principio de contradicción, el principio de tercero excluido y el principio de razón suficiente. Hay más, pero estas son como de las más importantes. Las tres primeras leyes fueron descubiertas por el sabio griego Aristóteles y la cuarta por el sabio alemán Leibniz. Como en esta ocasión no pretendemos explicar detenidamente cada uno de estos principios, que lo haremos en otro lugar, solamente queremos señalar una muestra como ejemplo. El principio de identidad. Este principio lógico nos dice que todo objeto, toda cosa, es idéntico a sí mismo. Y por eso que podemos establecer esta relación de A es igual a A, ¿cierto? Y algún ejemplo para reforzar este principio. Cuando nosotros nos miramos al espejo, ¿a quién vemos? A nosotros mismos. Si nosotros viéramos a otra persona que no somos nosotros, obviamente que no tendría nuestra identidad. Lo mismo el círculo
Para ser círculo tiene que ser redondo. Si no fuera redondo, dejaría de ser círculo. Y así también con el triángulo, tiene que tener necesariamente 3 lados, o de lo contrario no sería triángulo. A eso apunta el principio de identidad. La lógica artificial, ¿no es cierto?, en cuanto prescribe las reglas, es arte o técnica también. En cuanto señala la razón, es decir, la explicación de las cosas, es ciencia. La palabra arte viene del latín ars artis, y es copia del griego tekné, que significa conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo. Esta definición la da el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, abreviada RAE. Para ahondar en el significado de lo que estamos diciendo, algunos ejemplos. El arte prescribe las cualidades de una buena definición, las características de una buena definición. La ciencia señala la razón de lo prescrito en la regla. El arte dice cuáles son las argumentaciones legítimas. La ciencia enseña el porqué de su legitimidad. Es decir, el arte apunta al hacer y la ciencia apunta al saber. Y por ciencia se entiende conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Ahí tenemos una gráfica, como un dibujante es capaz, ¿no es cierto?, de plasmar en un dibujo lo que la ciencia le señala en cuanto al desarrollo del cráneo y del rostro humano. Veamos la lógica como arte. Arte es un conjunto de reglas para hacer bien alguna cosa, como dijimos, y apunta justamente al hacer. Y es posible formar un conjunto de reglas para llegar al conocimiento de la verdad. Pues siendo la verdad el objeto de nuestro entendimiento, para llegar a ella debe haber un camino que la reflexión puede hacernos conocer. Trazado este camino en un conjunto de reglas, tendremos la lógica como arte. Veamos la lógica como ciencia. El entendimiento no es una facultad ciega. Cuando sigue un camino, se da cuenta, o al menos puede saber, por qué lo sigue. Luego es capaz de señalar la razón de las reglas que observa para llegar al conocimiento de la verdad. El conjunto de estas razones será la lógica como ciencia. Estas distinciones que estamos haciendo acá, me voy a adelantar un poquitito, tienen un sentido. Hay veces que hay razonamientos que están bien construidos del punto de vista del arte, y por eso que son a veces creíbles, siendo que no son legítimos del punto de vista de el saber, ya que son falsos. Y por eso que es importante en la lógica distinguir el hacer del saber. Una cosa es que algo esté bien hecho de un punto de vista práctico, y otra cosa es que sea válido de un punto de vista de la verdad. Definición de la lógica científica o artificial. Es el conjunto de reglas que nos guían para conocer la verdad y las razones en que se fundan. La lógica artificial puede sernos útil, por cierto que sí. Pues si el entendimiento sirve para dirigir las demás facultades como la voluntad, la imaginación, la memoria, etc., claro está que puede dirigirse a sí propio por medio de la reflexión. El ser humano, por ser inteligente, tiene esta facultad de conocerse a sí mismo y de estudiar aquello por lo cual estudia, que es la inteligencia.
Vamos a hablar de un error que incurrió René Descartes, filósofo francés, que ha provocado una gran repercusión en la filosofía, en la ciencia y en la cultura moderna. Este sabio filósofo francés dijo cogito ergo sum, refiriéndose a que pienso luego existo. Este filósofo, que era matemático también, quiso encontrar una verdad indubitable de la cual nadie pudiera dudar. Y creyó encontrar en esta sentencia una frase que no puede ser puesta en duda, porque de lo contrario caeríamos en la contradicción, en la sin razón. Desgraciadamente no se dio cuenta, quizás no fue consciente de que cometió un error por muy buena intención que éste haya tenido. Este filósofo vivió entre el año 1596 y el 1650 y quiso resumir su proceso intelectual y filosófico, que afirma que la única forma de encontrar la verdad es mediante la propia razón. Y esto generó que se exacerbara la razón como único medio de conocimiento. Y eso nos llevó al racionalismo. Y, por otra parte, al hablar de que es el sujeto el que realiza toda esta operación, nos metió en el subjetivismo, es decir, en el interior de cada uno de nosotros. Por lo tanto, la verdad de ahí en adelante tiene que ser racional y personal. Ahí tenemos al sabio Descartes. Pero mirado desde la filosofía perennis, obviamente que esta proposición de Descartes adolece de muchos errores. Haciendo un parangón con esta frase, tendríamos que decir que algo existe, luego existo. Obviamente, para saber que algo existe, necesariamente debo existir, o de lo contrario no podría advertir esa existencia. Pero esta frase tiene una gran diferencia con la anterior. Esta frase que proponemos pone el acento de la realidad no en mí, sino en el objeto, en la realidad. Por lo tanto, para yo poder encontrar la verdad, tengo que observar lo que está fuera de mí, lo que está más allá de mí. Y eso hace que no transmute yo por razones de carácter individual, subjetivo, la realidad. Me lleva a ser más objetivo. ¿Y cuáles son algunos de los errores que incurre Descartes con su cogito ergo sum? Desconoce que no solo los seres que piensan existen. Hay muchos seres que no piensan y es totalmente evidente que existen. ¿Ya? Hay seres vivos como los vegetales y los animales que no tienen un pensamiento abstracto como el ser humano y sin embargo son capaces de saber que existen. Y así, tantas otras realidades. No todo lo que pensamos, por el solo hecho de pensarlo, tiene que ser cierto y real. Eso se llama convertir el pensamiento en algo mágico. Y eso ya no es lógica, eso ya es ciencias ocultas, eso es gnosis, eso es otra cosa. No se puede dudar de lo obvio y evidente. Por lo tanto, pretender buscar una verdad indubitable, simulando a ser dioses, es un acto demencial. Es una verdadera paranoia intelectual. Entendía la paranoia como una duda suspicaz, extrema, sin fundamento.
Por lo tanto, forzar el conocimiento a esos niveles es realmente demencial. Es negar lo que somos. Pasemos al capítulo 2, entonces, de nuestro tema de hoy. Estudiaremos las facultades del alma, del espíritu, de la mente, de la inteligencia, de cuya dirección debe cuidar la lógica, tanto artificial como natural. Y vamos a descubrir que las verdades son de diferentes clases o grados, porque siendo la verdad la cosa misma, lo que la cosa es, la diferencia de las cosas o de los distintos seres implica diferencia de verdades. La diferencia de las verdades exige, por ende, diferencia de medios para alcanzarlas. Esta es una regla importantísima y fundamental. Yo no puedo estudiar con los mismos métodos todos los tipos de seres. No todas las verdades se deben buscar por un mismo método. Cuando hablamos de método, es una palabra que proviene del término griego metodos, camino o vía, y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. Otra definición que nos da la RAE, que viene del latín methodus y del griego métodos, que significa modo de decir o hacer con orden, y filosóficamente hablando significa procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. El método es fundamental. Yo quiero llegar a una ciudad. Bueno, tengo que dirigirme por un camino. El camino es tan importante como llegar a la ciudad. Por ende, el método científico verdadero se basa en el método racional y experimental, que son las dos piernas en las cuales se sustenta el método científico. Uno de estos métodos es el método racional. Es el método utilizado para obtener conocimiento sobre fenómenos que no son susceptibles de comprobación experimental. Muy importante esto. Entre las áreas que se apoyan en este método para la resolución de sus inquietudes destaca la filosofía. Gracias a él puede cuestionar la realidad a partir del método racional basado en la observación y en la aceptación de ciertas existencias que poseen evidencia, claridad en la realidad, que son claramente conocibles. Este método racional, que es una parte del método científico, lo ocupan principalmente las ciencias de primer grado, que es la teología, la filosofía. Y también lo ocupa la ciencia de segundo grado, que es la matemática. Ejemplos de esto. Dios es un ser infinitamente sabio y poderoso. Esto es una conclusión teológica al estudiar el ser supremo. El mundo no es eterno. También es una conclusión, un axioma filosófico, después de estudiar qué es el ser cosmológico, que es la cosmología, el estudio del universo, de un punto de vista filosófico. Y otro ejemplo, un todo es mayor que cualquiera de sus partes. Es una deducción también de carácter matemático, y en lo cual se apoya en gran medida la matemática, y así sucesivamente. Entonces el método racional lo ocupan las ciencias de primer grado, las más elevadas, las más universales, las más profundas, las que estudian la realidad de un modo más profundo, y la matemática. En cambio, el método experimental, o también llamado empírico, es aquel que se caracteriza por comprobar
de modo empírico o práctico, midiendo las variaciones y los efectos de una materia o elemento cualquiera. El método experimental es una técnica que se caracteriza por observar, manipular y registrar las distintas variables, ya sean independientes, dependientes, que afectan a un determinado fenómeno u objeto de estudio. Prueba y ensayo, ¿verdad? El sujeto, el investigador, interviene sobre el objeto de estudio, modificando a este y consiguiendo un resultado. Ahí tenemos una gráfica muy sencilla que nos ayuda a entender esto que estamos explicando. ¿Quiénes ocupan este método experimental? Las ciencias naturales, que tienen que ver con la física, la química, la biología, que estudian seres más corporales, más físicos, más tangibles. Por tanto, quien discurra del mismo modo en las ciencias morales y en las matemáticas, en las de observación que en las exactas, quien busque la verdad en la literatura y en las bellas artes por el mismo método que en las ciencias, incurrirá en gravísimos errores. Es como el científico que se las da de teólogo y hace juicios de objetos de estudio que no están dentro de su competencia. O es como el filósofo que se las diera de biólogo. No corresponde. Cada ciencia tiene un orden propio y todas las ciencias se deben respetar entre sí y prestar mutua colaboración. Obviamente que al teólogo y al filósofo le interesa muchísimo lo que van descubriendo las ciencias naturales. Indudablemente que sí, ¿ya? Pero no dependen unas de otras en cuanto al objeto propio de su conocimiento. Cada orden de verdades requiere un método especial del que no se puede prescindir. Por lo tanto, un juez, cuando dictamina sentencia, tiene su fundamento en el derecho, que es una parte de la ciencia, ¿verdad? Las leyes. Un matemático también tiene su orden propio de estudio, su propia metodología, que no tiene nada que ver con la del juez. Un astrónomo lo mismo. Una persona que trabaja en un laboratorio con reacciones químicas también tiene otro fondo de estudio, otra metodología. El escribiente, ¿no es cierto? El escritor también tiene su propia ciencia, su propia metodología. El escultor, lo mismo. Bien, amigos, vamos a quedar hasta acá. Hay mucho que meditar y mucho que reflexionar de lo que hemos dicho. Espero que les haya ayudado todo lo que hemos aprendido hoy día. Nos veremos pronto, si Dios quiere. Nos encontraremos en la segunda parte del tema que sigue al actual. Por cierto, los invitamos a suscribirse en nuestro canal de Perennis Filosofía y a tocar la campanita de modo de recibir aviso de un nuevo video que publiquemos en adelante. Hasta pronto.